mira, te quiero presentar supongo que es ingeniero, él nos va a decir después, Fitzgerald Cantero. Su cargo es el director de estudios, proyectos e información de una organización importantísima que se llama OLADE, a la cual yo tuve el gusto de trabajar con ellos. Hay una persona que es muy amiga nuestra, que fue secretario ejecutivo de OLADE, que me refiero al ingeniero Álvaro Ríos. Tengo muchos amigos que trabajan en OLADE, pero Fitzgerald, primero, buenas tardes. Acá son buenas noches para nosotros, pero son buenas tardes para vos. Muchísimas gracias por tener la amabilidad de estar acá en nuestro programa. ¿Y por qué no le contás a la gente qué es OLADE y quiénes son los miembros que participan en OLADE? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes y con la audiencia conversando un rato sobre estos temas que tanto nos interesan. La OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía. Se fundó en el año 1973, en plena crisis petrolera. Así los países entendieron que había que unirse, que había que, de alguna manera, evocar o llevar adelante un modelo de integración en materia energética en nuestra región. Y ahí los países de América Latina y el Caribe se fueron incorporando y somos 27, 27 países, formamos parte de la OLADE, que este año, bueno, vamos a estar cumpliendo 52 años, por allá por noviembre. Y tenemos, digamos, una estructura en la cual trabajamos con los países, sobre todo con los gobiernos de la energía, es decir, con los ministerios de energía, las Ministerios, secretarías de secretarías de energía. energía. Exactamente, de los 27 países de América Latina y el Caribe. Tenemos una gobernanza interna que tiene en su punto más alto la junta que llevan adelante los ministros, a la cual le llamamos la reunión de ministros, que sesionan una vez al año. Una vez al año hacemos, ya desde hace muchos años, este año va a ser la 10ª edición, la Semana de la Energía. Sí, Este año va a señor. ser en Santiago de Chile desde el 30 de septiembre al 3 de octubre. Y allí se reúnen los ministros y bueno, los ministros toman decisiones respecto a por dónde debería ir la conducción de la organización, cuáles son los temas que quieren priorizar, cuáles son las declaraciones, a qué cosas se comprometen, se obligan. Y de ese modo, bueno, vamos gestionando esas decisiones que toman los ministros. Luego tenemos una junta de expertos que vienen a ser a nivel de viceministros o secretarios de energía o directores de energía de los Ujú. países, donde allí se abordan más elementos más técnicos de cómo aplicar lo que los ministros resolvieron el año anterior y qué cosas vamos a proponerles a los ministros para que resuelvan este año. Y luego hay Fitzgerald. grupos Mm, técnicos que claro. trabajan en diferentes temas. Fitzgerald, América Latina, del Caribe no quiero hablar tanto porque no está en el core nuestro, ¿no? Pero América Latina es una región que se caracteriza por tener muchísimos recursos. Estoy Ujú. hablando desde México, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, o sea, todos recursos energéticos tenemos un montón. Sin embargo, hace 50, 60 años, desde esa crisis, la cual se formó la AVE, Ujú. Ujú. estamos penando siempre. ¿Qué es lo que pasa? A ver, nosotros tenemos como región muy buenos recursos, todos los países te diría, ¿no? Porque ¿Vos de algunos dónde sos? países Perdóname, tienen, ¿vos de qué nacionalidad sos? Uruguay, uruguayo. Uruguayo. Por el acento estaba Sí, entre sí, sí, Uruguay y sí. Argentina. O sea que vos fuiste el Sí, bueno, culpable de la Semana de la Energía en Montevideo. sí, ahí nos tocó, nos tocó. En el 2023 nos tocó y bueno, Uruguay ya había sido sede antes. Este, sí, sí, acá en Ecuador, estando en Ecuador, imagínense, ¿no? Yo subo a un taxi, a un Uber y me dicen,
Messi. Si me Messi. preguntan, ¿no? ¿Sos argentino o uruguayo? Claro. Claramente, y como los argentinos son más, son 40 y pico millones, dicen argentinos, en el primero dicen por un tema de proporciones, ¿no? Soy uruguayo, pero bueno, nuestro acento replatense nos delata. No, yo creo que todos los países tienen, yendo a la pregunta tuya, ¿no, Fernando? Todos los países tienen el potencial y tienen recursos Ujú. energéticos. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés países que tienen recursos fósiles, ¿no? Recursos energéticos fósiles, tenés a Argentina, tenés a Brasil, tenés a Bolivia, tenés a Venezuela, tenés a Trinidad y Tobago, tenés a México, Colombia, tienen, digamos, la posibilidad de producir energéticos fósiles y además tienen potencial para seguir haciéndolo, tienen reservas para seguir haciéndolo. Pero también tenés otros países que tienen las renovables y tienen el viento y tienen el sol y tienen el agua y tienen la complementariedad entre todas esas. Pero además la región tiene lo que son los minerales críticos para la transición. Entonces, por ejemplo, en nuestra región tenemos más del 60% de las reservas de litio del mundo. Entonces, por mencionar algo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, algo así al pasar, claramente, nada más, ¿no? El 60%, algo, es una algo nada más animalada. se sepa Es hacer. una animalada, Entonces sí, 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 tenés sí. una cantidad de minerales necesarios para esta transición que por lo tanto nuestros países tienen esas fortalezas. Eh, a tu pregunta de por qué no despegamos, bueno, yo creo que ahí en términos energéticos, si nosotros miramos lo que es la producción, si miramos lo que es comparado con el mundo en esta lógica que estamos de descarbonizar, nuestra región es pionera. O sea, nosotros miramos los datos, por ejemplo, de 2024 en generación eléctrica y vemos que la generación por renovables pasa el 60% y el resto del mundo apenas pasa el 30%. Ujú. Entonces ahí vos decís, acá hay un potencial y un potencial enorme, que además todavía falta mucho por explotar, porque si vos mirás lo que son las centrales hidroeléctricas, apenas aprovechamos el 32% de todo lo que podríamos aprovechar. De lo eólico aprovechamos el 12% de todo lo que tenemos todavía para crecer. Y de lo solar, 1,2%. Entonces, el potencial que tenemos es enorme, los recursos que tenemos son muy importantes. Ahí yo creo que siempre estos desafíos generan oportunidades, ¿no? Entonces me parece que, y es un poco lo que nosotros abogamos desde OLADE, ¿no? La integración de los países, la posibilidad de complementarse, de tener esa integración, es muy importante. Pensemos en el caso, hablemos de nuestros dos países, Argentina y Uruguay, incluyamos a Brasil, ¿no? En lo que tiene que ver con la interconexión eléctrica. Funciona y funciona muy bien. Cuando Argentina De necesita energía, maravilla funciona, de exacto, maravilla. Brasil le vende, Uruguay le vende. Cuando Uruguay precisa, Argentina y Brasil le venden a Uruguay. Cuando precisa Brasil, vamos y le vendemos. Lo mismo pasa entre Brasil y Paraguay y entre Paraguay y Argentina. Entonces, eso no se da en todo el continente, en nuestra América del Sur. Se da muy bien en Centroamérica Con el CIEPAC. y exacto, y falta mucho en nuestra América del Sur. Entonces, ahí tenemos un trabajo para hacer. No puede ser que tengamos países con problemas energéticos, como en el país en el que vivo, Ecuador, el año pasado, tuvimos 2 meses con apagones en promedio de 12 horas por día durante 2 meses, por un problema de generación, represas que no tienen agua, gran sequía, una sequía brutal. Entonces, cuando tenés una matriz que el 72%, como la ecuatoriana, depende del agua, es complicado. Y la única interconexión que tenés es con Colombia, y a veces Colombia también tiene sus dificultades hidrológicas, bueno, también se complica en ese sentido. Discúlpame, pero No, me no, excedo somos No, apasionados de este tema. yo soy el time killer de este grupo y Bien, nos quedan 8 minutos de buenas. programa. Pero yo te quiero hacer una pregunta y responderla muy cortita, que la iba a hacer a María José Corral, pero me cambiaron. Uy, Le mandamos un beso grande a María José Corral. yo cuando, es como el chiste Claro. ese que decían, una vez que sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Pero hay una pregunta que yo le escuché decir a ella, que dice que en el año 2035 la inteligencia artificial va a consumir el 5% Ujú. de toda Sí. toda la energía de Latinoamérica. Contanos en 3 minutos cómo es eso. Bueno, ustedes vieron todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Es brutal. Y ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa con el tema de la demanda energética? Entonces, ahí
hicimos estimaciones, porque hay mucha estimación en la vuelta. ¿Qué cantidad de centros de datos hay? ¿Cuáles son, digamos, los usos para tanto los centros de datos como la inteligencia artificial? Más o menos hoy anda en promedio entre 1,5 y 1,8% del consumo total de electricidad. Hoy nuestra región va para eso. Dijimos, Wow. bueno, vamos a proyectar el 2035. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Y ahí lo que hicimos fue, bueno, mirar cuál es la proyección que hay de crecimiento de estos centros de datos, del crecimiento del uso de la inteligencia artificial, y en función de eso decir, bueno, con este tipo de demanda, para el 2035, este uso se lo estaría llevando específicamente el 5% de todo el consumo de América Latina y el Caribe, se lo estaría llevando el uso exclusivo de lo que son los centros de datos y la inteligencia artificial. Es algo que es una estimación hoy. ¿Vieron cómo cambia esto? ¿Vieron el fin de semana lo que pasó con esto de las imágenes y la cantidad de agua? Y han llovido reportes por todos lados de la cantidad de agua que utilizan estos centros de datos y la cantidad de energía que usan estos centros de datos para armar esas imágenes que andan, ¿no? Circulando, de que te sacas una foto y te la ponen como un dibujito. Bueno, cada imagen de esa necesita litros y litros de agua y cantidades de energía que realmente hace que esa demanda crezca, ¿no? Entonces, esto que para nosotros es un número interesante, decir, che, que el 95% de todo el consumo se lo lleve esto, es interesante, va a ser más de 3 veces lo que es hoy. Tiene que llamar, y nuestro objetivo es poner sobre la mesa de los países estos temas para que empiecen a pensar en estas cosas y a diseñar las políticas en ese sentido. Entonces, llamar la atención, ¿no? Decimos, bueno, si esto pasa, quiere decir que va a haber una demanda que hoy no la tenés y que por lo tanto la vas a tener que generar, y eso significa nueva generación, y eso significa nueva transmisión, y eso significa más inversiones, ¿no? Porque tenés que generar la energía, transmitirla, distribuirla para que llegue al lugar de origen, ¿no? Al lugar de donde se consume. Entonces, son digamos, como miradas que decimos, hay que tener presente esto que se está dando, estará bien, estará mal, la inteligencia artificial tiene un montón de cosas positivas, tiene como negativo este impacto en el agua y la energía, pero Está estemos sucediendo y contra atentos. eso no lo puedes negar, ¿no? O sea, está sucediendo. Exactamente, Está exactamente. sucediendo. Entonces miremos y digamos, che, en unos años esto se va a venir con más fuerza de lo que se está viniendo hoy, con mucha fuerza. Estemos atentos porque nuestras estructuras y nuestras infraestructuras tienen que estar preparadas para eso. De mi parte No sé si cumplí con prometo, los 3 minutos. clarísimo, de mi parte prometo no hacer más boludeces con estos dibujitos. Voy a contribuir un No, poco a ayudar al mundo. es brutal, porque Es vos brutal, mirás es brutal. lo que es no sé, mirás la noticia y te dicen cada imagen, no sé, cuesta 3,5 litros de agua por imagen. Y vos decís, pero eso es más de lo que tenemos que tomar, o lo que deberían tomar 2 personas por día para tener una vida más Es una saludable, ¿no? locura. Y solo por haber generado una imagen, ¿no? O sea, Bueno, es después fuerte. le voy a preguntar a Fernando cómo es que gasta agua armar una imagen de eso. Lo que... Y porque cuando Yacyretá, ¿cómo produce electricidad? por el tema de la Claro, vinculación con la energía. Soy muy... ahí está. No, Yo en el asunto materia es, energética soy un cero a la Y el izquierda, vapor pero... que no, vos utilizás mirá, para una ¿sabés lo que turbina, pasa ahí? una gire, es agua. Está claro, está claro. No, y lo que pasa ahí es que vos, esos centros de datos, están todos los servidores trabajando A 24/7, lo bestia. genera la imagen esa que vos le pediste y genera mucho calor. Entonces, ese calor tiene que ser Enfriado de empleado, alguna tiene que manera. refrigerarse, digamos, el centro de datos se tiene que refrigerar. Y lo refrigera de dos maneras, o con aire acondicionado o con agua. Entonces, cualquiera de las dos requiere energía. ¿Tá? Y obviamente el aire acondicionado sin duda. Entonces, eso hace que estés utilizando estos recursos, tanto agua como energía, para poder hacer que ese centro de datos siga funcionando, si no colapsaría, se prendería fuego. Nunca me imaginé que con mis dibujitos te iba a contribuir, no hacerlos iba a contribuir al beneficio del planeta. Y no solo el dibujito, ¿no? No solo el dibujito, No, yo como sé, eso que y dice, pienso en los ¿verdad? bitcoins, en la fábrica de bitcoin, Uf, la Sí, minería de bitcoin, todo los, eso es los- una los locura. chats GPT y todos esos, ¿no? Viste que los chinos largaron al DeepSeek en enero y dijeron, con esto usamos menos energía, pero obviamente se va a necesitar muchísima más energía de la que tenemos hoy para todas estas cosas. Entonces, todos esos mensajes, todas esas cosas, necesitas energía
para producirlos. Tenemos que invitarlo de vuelta, pero Sí, siempre nos quedamos cortos. sí, no, porque además, a ver, acá hay un montón de temas que no solamente están vinculados con la energía, Willy, de lo que maneja Olade. Bien. Es el principio de cómo se maneja una sociedad, cómo miramos nosotros para adelante, toda esta situación que está pasando a raíz de lo que está pasando en el mundo, que no lo podemos negar. Y Olade es protagonista, para los que no la conocen, olade.org, métanse, hay un montón de papers totalmente gratuitos, es una cosa impresionante la cantidad de documentación que esta gente hace. Yo le iba a pedir que me ayude con Banfield, pero bueno, dejémoslo ahí. Y debe ser de Peñarol, tiene cara de Peñarol. Se casó con Peñarol. Ah, ¿viste? Te agradezco mucho, Sí, lamento que explicó la estemos semana pasada. tan justos con el tiempo, pero bueno. Fitzgerald, Arriba, muchísimas arriba. gracias. Y saludos a María José, por favor, y Claro. muchas gracias Con por mucho gusto gestionar y esta conversamos entrevista. cuando ustedes lo dispongan. Gracias, muy Gracias. amable, muy amable. Gracias. Chau, chau. Nada, te queda un minuto para despedirte, nos queda, porque nosotros somos puntuales, entregamos el programa Hay cuando que corresponde, entregar. Sí. hay que cumplir con los que Qué vienen lindo atrás. programa. Yo no es porque lo hayamos hecho nosotros. pero No, lindo lo que programa. pasa es que, claro, cuando uno se empieza a Nos entusiasmar, dimos unos lujos que poca gente se puede dar, ¿eh? es cierto. Nos dimos unos cuantos yo lujos. vi a ¿eh? mi antiguo jefe, aunque sea por video. Gracias, Charlie, nuestro operador, el que está siempre menos. Los días de paro. Tal vez cae jueves, Zafamos. Así que el lunes que viene estamos. Gracias, Aldana, por estar hoy con nosotros acá. Gracias, Sí, Agustina, nuestra productora, que me mandaba por el chat nuestro, me decía, se acaba el tiempo. Y bueno, ¿qué va a ser? Tenemos un programa que dura nada más que 2 horas. Sí, y se pasa como si fuesen 5 esto me minutos. pasa por tener de socio en este programa a Fernando Meit. Fer, ¿qué fue esto? Polémica en el business. El lunes que viene, 200 programas. Chau. Chao. Esto fue Polémica en el Business, el programa conducido por Fernando Meiter y Willy Nervi, que se emite por la AM 1420, Radio con Voz. Hasta el próximo lunes a las 18. Bueno, mira, te quiero presentar a... Supongo que es ingeniero, él nos va a decir después. Fitzgerald Cantero. Su cargo es el director de estudios, proyectos e información de una organización importantísima que se llama Olade, a la cual yo tuve el gusto de trabajar con ellos. Hay una persona que es muy amiga nuestra, que fue secretario ejecutivo de Olade, que me refiero al ingeniero Álvaro Ríos. Tengo muchos amigos que trabajan en Olade, pero Fitzgerald, primero, buenas tardes. Acá son buenas noches para nosotros, pero son buenas tardes para vos. Muchísimas gracias por tener la amabilidad de estar acá en nuestro programa. ¿Y por qué no le contás a la gente qué es Olade y quiénes son los miembros que participan en Olade? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes y con la audiencia conversando un rato sobre estos temas que tanto nos interesan. La OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía. Se fundó en el año 1973, en plena crisis petrolera. Así los países entendieron que había que unirse, que había que de alguna manera evocar o llevar adelante un modelo de integración en materia energética en nuestra región. Y ahí los países de América Latina y del Caribe se fueron incorporando y somos 27 países, formamos parte de la OLADE, que este año, bueno, vamos a estar cumpliendo 52 años, por allá por noviembre. Y tenemos, digamos, una estructura en la cual trabajamos con los países, sobre todo con los gobiernos de la energía, es decir, con los ministerios de energía. Ministerios, secretarías de energía. Exactamente, de los 27 países de América Latina y del Caribe. Tenemos una gobernanza interna que tiene en su punto más alto la junta que llevan adelante los ministros, a la cual le llamamos la reunión de ministros, que sesionan una vez al año. Una vez al año hacemos, ya desde hace muchos años, este año va a ser la 10ª edición, la Semana de la Energía,
Sí, Este año va señor. a ser en Santiago de Chile, desde el 30 de septiembre al 3 de octubre. Y allí se reúnen los ministros y bueno, los ministros toman decisiones respecto a por dónde debería ir la conducción de la organización, cuáles son los temas que quieren priorizar, cuáles son las declaraciones, a qué cosas se comprometen, se obligan. Y de ese modo, bueno, vamos gestionando esas decisiones que toman los ministros. Luego tenemos una junta de expertos que viene a ser a nivel de viceministros o secretarios de energía o directores de energía de los Ujú. países, donde allí se abordan más elementos más técnicos de cómo aplicar lo que los ministros resolvieron el año anterior y qué cosas vamos a proponerles a los ministros para que resuelvan este año. Y luego hay Fitzgerald. grupos Mm, técnicos que claro. trabajan en diferentes temas. Fitzgerald, América Latina, del Caribe no quiero hablar tanto porque no está en el core nuestro, ¿no? Pero América Latina es una región que se caracteriza por tener muchísimos recursos. Estoy Ujú. hablando desde México, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, o sea, todos recursos energéticos tenemos un montón. Sin embargo, hace 50, 60 años, desde esa crisis, la cual se formó la AVE, Ujú. Ujú. estamos penando siempre. ¿Qué es lo que pasa? A ver, nosotros tenemos como región muy buenos recursos, todos los países te diría, ¿no? Porque ¿Vos de algunos dónde sos? países Perdóname, tienen ¿vos de qué nacionalidad sos? Uruguay. Uruguayo. Por el acento Sí, estaba entre sí, sí, Uruguay y sí. Argentina. O sea que vos fuiste Sí, el bueno, culpable de la Semana de la Energía en Montevideo. sí, ahí nos tocó. En el 2023 nos tocó y bueno, Uruguay ya había sido sede antes. Este, sí, sí, acá en Ecuador, estando en Ecuador, imagínense, ¿no? Yo subo a un taxi, a un Uber y me dicen, este, Messi, sí, me Messi. preguntan, ¿no? ¿Sos argentino o uruguayo? Claro. Claramente, y como los argentinos son más, son 40 y pico millones, dicen, ¿argentino? En el primero dicen por un tema de proporciones, ¿no? Soy uruguayo, pero bueno, nuestro acento replatense nos delata. No, yo creo que todos los países tienen, yendo a la pregunta tuya, ¿no, Fernando? Todos los países tienen el potencial y tienen recursos Ujú. energéticos. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés países que tienen recursos fósiles, ¿no? Recursos energéticos fósiles, tenés a Argentina, tenés a Brasil, tenés a Bolivia, tenés a Venezuela, tenés a Trinidad y Tobago, tenés a México, Colombia, tienen, digamos, la posibilidad de producir energéticos fósiles y además tienen potencial para seguir haciéndolo, tienen reservas para seguir haciéndolo. Pero también tenés otros países que tienen las renovables y tienen el viento y tienen el sol y tienen el agua y tienen la complementariedad entre todas esas. Pero además la región tiene lo que son los minerales críticos para la transición. Entonces, por ejemplo, en nuestra región tenemos más del 60% de las reservas de litio del mundo. Entonces, por mencionar algo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, algo así al pasar, claramente, nada más, ¿no? El 60%, algo, es una algo nada más animalada. se sepa Es hacer. una animalada, Entonces sí, sí, tenés sí, sí. una cantidad de minerales necesarios para esta transición que por lo tanto nuestros países tienen esas fortalezas. Eh, a tu pregunta de por qué no despegamos, bueno, yo creo que ahí en términos energéticos, si nosotros miramos lo que es la producción, si miramos lo que es comparado con el mundo en esta lógica que estamos de descarbonizar, nuestra región es pionera. O sea, nosotros miramos los datos, por ejemplo, del 2024 en generación eléctrica y vemos que la generación por renovables pasa el 60% y el resto del mundo apenas pasa el 30%. Ujú. Entonces ahí vos decís, acá hay un potencial y un potencial enorme, que además todavía falta mucho por explotar, porque si vos mirás lo que son las centrales hidroeléctricas, apenas aprovechamos el 32% de todo lo que podríamos aprovechar. De lo eólico aprovechamos el 12% de todo lo que tenemos todavía para crecer. Y de lo solar, 1,2%. Entonces, el potencial que tenemos es enorme, los recursos que tenemos son muy importantes.
Ahí yo creo que siempre estos desafíos generan oportunidades, ¿no? Entonces me parece que, y es un poco lo que nosotros abogamos desde OLADE, ¿no? La integración de los países, la posibilidad de complementarse, de tener esa integración, es muy importante. Pensemos en el caso, hablemos de nuestros dos países, Argentina y Uruguay, incluyamos a Brasil, ¿no? En lo que tiene que ver con la interconexión eléctrica. Funciona y funciona muy bien cuando Argentina necesita De energía. maravilla funciona, de Exacto, maravilla. Brasil le vende, Uruguay le vende. Cuando Uruguay precisa, Argentina y Brasil le venden a Uruguay. Cuando precisa Brasil, vamos y le vendemos. Lo mismo pasa entre Brasil y Paraguay y entre Paraguay y Argentina. Entonces, eso no se da en todo el continente, en nuestra América del Sur. Se da muy bien en Centroamérica Con el CIEPAC. exacto, y falta mucho en nuestra América del Sur. Entonces, ahí tenemos un trabajo para hacer. No puede ser que tengamos países con problemas energéticos como en el país en el que vivo, Ecuador, el año pasado, tuvimos 2 meses con apagones en promedio de 12 horas por día durante 2 meses. Por un problema de generación, represas que no tienen agua, gran sequía, una sequía brutal. Entonces, cuando tenés una matriz que el 72%, como la ecuatoriana, depende del agua, es complicado. Y la única interconexión que tenés es con Colombia, y a veces Colombia también tiene sus dificultades hidrológicas, bueno, también se complica en ese sentido. Disculpame, pero No, somos apasionados de este tema. Yo soy el time killer de este grupo y Bien. nos quedan 8 minutos de programa. Pero yo te quiero hacer una pregunta y responderla muy cortita, que la iba a hacer a María José Corral, pero me cambiaron. Uy, Le mandamos un beso grande a María José Corral. Yo cuando, es como el Claro. chiste ese que decían, una vez que sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Pero hay una pregunta que yo le escuché decir a ella, que dice que en el año 2035 la inteligencia artificial va a consumir el 5% de toda la energía de Latinoamérica. Contanos en 3 minutos cómo es eso. Bueno, ustedes vieron todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Es brutal. Y ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa con el tema de la demanda energética? Entonces, ahí hicimos estimaciones, porque hay mucha estimación en la vuelta. ¿Qué cantidad de centros de datos hay? ¿Cuáles son, digamos, los usos para tanto los centros de datos como la inteligencia artificial? Más o menos hoy anda en promedio entre 1,5 y 1,8% del consumo total de electricidad. Hoy nuestra región va para eso. Wow. Dijimos, bueno, vamos a proyectar el 2035. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Y ahí lo que hicimos fue, bueno, mirar cuál es la proyección que hay de crecimiento de estos centros de datos, del crecimiento del uso de la inteligencia artificial, y en función de eso decir, bueno, con este tipo de demanda, para el 2035, este uso se lo estaría llevando específicamente el 5% de todo el consumo de América Latina y el Caribe, se lo estaría llevando el uso exclusivo de lo que son los centros de datos y la inteligencia artificial. Es algo que es una estimación hoy. ¿Vieron cómo cambia esto? ¿Vieron el fin de semana lo que pasó con esto de las imágenes y la cantidad de agua? Y han llovido reportes por todos lados de la cantidad de agua que utilizan estos centros de datos y la cantidad de energía que usan estos centros de datos para armar esas imágenes que andan, ¿no? Circulando, de que te sacas una foto y te la ponen como un dibujito. Bueno, cada imagen de esa necesita litros y litros de agua y cantidades de energía que realmente hace que esa demanda crezca, ¿no? Entonces, esto que para nosotros es un número interesante, decir, che, que el 95% de todo el consumo se lo lleve esto, es interesante, va a ser más de 3 veces lo que es hoy. Tiene que llamar, y nuestro objetivo es poner sobre la mesa de los países estos temas para que empiecen a pensar en estas cosas y a diseñar las políticas en ese sentido. Entonces, llamar la atención, ¿no? Decimos, bueno, si esto pasa, quiere decir que va a haber una demanda que hoy no la tenés y que por lo tanto la vas a tener que generar, y eso significa nueva generación, y eso significa nueva transmisión, y eso significa más inversiones, ¿no? Porque tenés que generar la energía, transmitirla, distribuirla para que llegue al lugar de origen, ¿no? Al lugar de donde se consume. Entonces, son digamos, como miradas que decimos, hay que tener presente esto que se está dando, estará bien, estará mal, la inteligencia artificial tiene un montón de cosas positivas, tiene como negativo este impacto en el agua y la energía, pero está sucediendo y contra eso no lo puedes negar, ¿no? O sea, está sucediendo. Exactamente. Está Exactamente. sucediendo. Entonces miremos y digamos, che, en unos años esto se va a venir con más fuerza de lo que se está viniendo hoy, con mucha fuerza. Estemos atentos porque nuestras estructuras y nuestras infraestructuras tienen que estar preparadas para eso.
De mi parte No se complica prometo, los 3 minutos. clarísimo, de mi parte prometo no hacer más boludeces con estos dibujitos. Voy a contribuir No. un poco a ayudar al mundo. Es brutal, porque vos, Es vos brutal, mirás es brutal. lo que es no sé, mirás la noticia y te dicen cada imagen, no sé, cuesta 3 litros y medio de agua por imagen. Y vos decís, pero eso es más de lo que tenemos que tomar, o lo que deberían tomar 2 personas por día para tener una vida más Es una saludable, ¿no? locura. Y solo por haber generado una imagen, ¿no? O sea, Bueno, es después fuerte. le voy a preguntar a Fernando cómo es que gasta agua armar una imagen. Eso es lo que... Y porque cuando Yacyretá, ¿cómo produce electricidad? por el tema de Claro. la vinculación con energía. Soy muy... Ahí está. No, Yo en el asunto materia es- energética soy un cero a la Y el izquierda. vapor pero- que vos Sa- utilizás mirá, para ¿sabes- una sabes lo que turbina, pasa ahí? una gire, es agua. Está claro, está claro. No, y lo que pasa ahí es que vos, esos centros de datos, están todos los servidores trabajando 24/7, A lo bestia. genera la imagen esa que vos le pediste y genera mucho calor. Entonces, ese calor tiene que ser Enfriado de temperado, alguna tiene que manera. refrigerarse, digamos, el centro de datos se tiene que refrigerar y lo refrigera de dos maneras, o con aire acondicionado o con agua. Entonces, cualquiera de las dos requiere energía. ¿Tá? Y obviamente el aire acondicionado sin duda. Entonces, eso hace que estés utilizando estos recursos, tanto agua como energía, para poder hacer que ese centro de datos siga funcionando, si no colapsaría, se prendería fuego. Nunca me imaginé que con mis dibujitos te iba a contribuir, no hacerlos iba a contribuir al beneficio del planeta. Y no solo el dibujito, ¿no? No solo el dibujito, No, yo como sí, eso y que pienso en los ¿verdad? bitcoins, en la fábrica de bitcoin, Uf, la minería de Sí, bitcoin, todo eso es una los locura. chats GPT y todos esos, ¿no? Viste que los chinos largaron al DeepSeek en enero y dijeron, con esto usamos menos energía, pero obviamente se va a necesitar muchísimo más energía de la que tenemos hoy para todas estas cosas. Entonces, todos esos mensajes, todas esas cosas, necesitas energía para producirlos. Tenemos que invitarlo de vuelta, pero siempre nos quedamos cortos. Sí, no, porque además, a ver, acá hay un montón de temas que no solamente están vinculados con la energía, Willy, de lo que maneja Olade. Bien. Es el principio de cómo se maneja una sociedad, cómo miramos nosotros para adelante, toda esta situación que está pasando a raíz de lo que está pasando en el mundo, que no lo podemos negar. Y Olade es protagonista, para los que no la conocen, olade.org, métanse, hay un montón de papers totalmente gratuitos, es una cosa impresionante la cantidad de documentación que esta gente hace. Yo le iba a pedir que me ayude con Banfield, pero bueno, dejémoslo ahí. Y debe ser de Peñarol, tiene cara de Peñarol. Se casó con Peñarol. Ah, ¿viste? Te agradezco mucho, se me lamento que complicó la estemos semana tan justos con el tiempo, pero bueno. Fitzgerald, Arriba la muchísimas orden. gracias. Y saludos a María José, por favor, y Claro. muchas gracias Con por mucho gusto gestionar y esta conversamos entrevista. cuando ustedes lo dispongan. Gracias, muy Gracias. amable, muy amable. Gracias. Chau, chau. Te queda un minuto para despedirte, nos queda, porque nosotros somos puntuales, entregamos el programa cuando Hay que corresponde. entregar. Sí. Hay que cumplir con los que Qué vienen lindo atrás. programa. Yo no es porque lo hayamos hecho nosotros. pero No, lindo lo que programa. pasa es que, claro, cuando uno se empieza a entusiasmar, Nos dimos unos lujos que poca gente se puede dar, ¿eh? es cierto. Nos dimos unos cuantos yo lujos. vi a ahí. mi antiguo jefe, aunque sea por video. Gracias, Charlie, nuestro operador, el que está siempre menos. Los días de paro. Tal vez cae jueves, Zafamos. Así que el lunes que viene estamos. Gracias a Aldana por estar hoy con nosotros acá. Gracias Sí, a Agustina, nuestra productora, que me mandaba por el chat nuestro, me decía, se acaba el tiempo. Y bueno, Y bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos un programa que dura nada más que 2 horas. Y Sí, se pasa como si fuesen 5 Esto me minutos. pasa por tener de socio en este programa a Fernando Meit. Fer, ¿qué fue esto? Polémica en el business. El lunes que viene, 200 programas. Chau. Chao. Esto fue Polémica en el Business, el programa conducido por Fernando Meiter y Willy Nervi, que se emite por la AM 1420, Radio con Voz. Hasta el próximo lunes a las 18.